Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de entrevistas con motivo del tercer aniversario de la publicación del libro Libertad y Prejuicio, que no pudo haber sido posible sin el trabajo del conjunto del Instituto Pro Libertad, la Fundación Frederic Naumann para los Países Andinos, Atlas Network y los 13 autores del mismo. En esta segunda entrevista nos acompaña Aura Arbolú, abogada por la Universidad de San Martín de Porres, es cofundadora de Somos Ciudadanía, tiene experiencia en el sector público y en la sociedad civil en el Perú. Cuenta con una especialización en derechos humanos y gestión pública y también con un máster en en políticas públicas por la Hertie School. ¿Qué tal, Ujú. Aura? ¿Cómo estás? Hola Guido, bien, gracias. Gracias por la entrevista. Bueno, me alegro. Para empezar, el anterior año 2023, ¿cómo crees que le fue al Perú con las luchas por las libertades LGBTQ+? Mm, pues no ha habido un cambio significativo, se podría decir, a nivel de legislación, básicamente por el Congreso de la República o por alguna iniciativa del Poder Ejecutivo. No existen cambios, el tema no está en agenda. Em, Siendo que si hacemos una comparación de la situación en el Perú con la situación a nivel internacional, de hecho, dentro de todo, hasta agradezco que el tema no esté en agenda porque hay un discurso muy fuerte contra los derechos LGBTI alrededor del mundo. Entonces, y yo creo que en un Congreso peruano actualmente muy conservador, tanto de la izquierda como de la derecha, poner el tema en la agenda hasta podría significar retroceso de derechos para mí. Bueno, no hemos visto ningún avance significativo con el proyecto Unión Civil que presentó Alejandro Cabero, no se ha visto ningún tipo de avance con el proyecto de Susel Paredes sobre matrimonio igualitario, ni hablar sobre temas de ley de identidad de género. Entonces, sinceramente, es como que el tema no existe en el Perú. Eh, y por supuesto que este no es un tema prioritario cuando vemos que día a día están los asesinatos, los robos, la extorsión en el país, ¿cierto? Pero también es un tema que podría ir al paralelo y no afectar a nadie. Pero no ha habido, yo siento, un cambio significativo. Las personas, las personas LGBTI siguen en situación de desprotección o de desigualdad ante la ley. Y sí, el Tribunal Constitucional también no, el Tribunal Constitucional ahora es un Tribunal Constitucional más conservador, como sabemos, la composición fue elegida por el actual Congreso de la República, entonces no, tampoco debemos esperar ningún tipo de cambio positivo viniendo del tribunal en estos momentos, ¿no? Ese sería más o menos mi análisis del 2023. Sí, porque hace poco el tema de adopción, bueno, de reconocer los hijos de Ricardo Guzmán, Tienes mucha razón Morán. con lo de Sí. Ricardo Morán. Los hijos de Es, Ricardo Morán fue un caso realmente muy importante porque hubo un magistrado del Tribunal Constitucional que decía que como no está su situación regularizada, por así decirlo, o reconocida por el Estado peruano, estaba prohibida. Y bueno, creo que el deber del Estado peruano es reconocer justamente estas familias divergentes, ¿no? Que no forman parte de la heteronormatividad, por así decirlo. mm, Tienes absolutamente toda la razón. El caso de Ricardo Morán sí fue un caso crucial que el Tribunal Constitucional resolvió de manera positiva, pero porque en la ley estaba establecido que a las mujeres sí se le garantizaba ese derecho, pero no a los hombres. Entonces, no tocaron mucho el tema de orientación sexual en la fundamentación de la sentencia, pero igual que creo que fue un caso donde el interés superior del niño, que era los derechos aquí que estaban siendo controvertidos o los que estaban siendo afectados, fue priorizado, ¿no? Y sí, hubo magistrados que querían, no, que decían que lo que no estaba regulado entonces estaba prohibido, como señalaste, pero menos mal que primó más bien una posición más moderada respecto a garantizar el derecho a la identidad de los hijos de Ricardo Morán. Ojo que si ese tema fuera planteado por una eventual pareja de Ricardo Morán, no sé si el Tribunal Constitucional resolvería de manera afirmativa, porque, ¿sabes?
sería reconocer adopción por parte de parejas homoparentales. Pero por supuesto que sí, tienes absolutamente la razón. Fue un caso emblemático y creo que fue un caso justo para el tema de derecho de identidad de los hijos. Sí. Bueno, siguiendo con la entrevista, en tu ensayo mencionaste acerca de, aperturaste con el caso de Egipto, que condenaba los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo. Lastimosamente, Egipto sigue banalizando la homosexualidad en pleno 2024. Hace poco nos salió la noticia de que un homosexual fue arrestado por practicar sodomía en Dakalia de este 18 de enero, es decir, no hace mucho. Sin embargo, creo que también han habido avances. Te comento que eh, en Latinoamérica ha sido despenalizada la homosexualidad en Antigua y Barbuda, en San Cristóbal y Nieves. Y bueno, en el libro mencionaste que había, creo que un tercio, ¿no? Por así decirlo, de países que en Latinoamérica No que en estaban Latinoamérica, sino en las Américas, en ¿no? el mundo. En Entonces, las Américas, ojo, porque son treinta y creo, cinco países de las Américas, entonces era un tercio de las Américas, era creo que 52% en Asia, 52% en Asia, me parece, y 61% en el continente africano, tendría que rechequear, pero en general en las Américas, y tienes absolutamente toda la razón respecto a que ha habido avances, lo cual me sigue sorprendiendo dentro de todo porque igual sigue habiendo criminalización en países muchas veces turísticos, ¿no? Que mucha gente va a hacer turismo, pero todavía la criminalización existe. Sí, sí, acá tengo las estadísticas que habías puesto en el libro de la asociación. Era en América Latina y el Caribe un 27%, en Oceanía un 43%, en Asia un 52% y en África un 61%. sí, Parece sí. que yo estuve revisando también otra vez los datos de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas eh, sobre el informe sobre la homofobia de Estado. Y bueno, al parecer los datos no han cambiado mucho. Así que esto de cierta manera significa un avance, pero sin un avance no podemos reconocer que nos falta mucho por recorrer, Mm. ¿no? Ojo que es esto crucial lo que dices. No ha habido un retroceso, no ha habido un avance, pero a mí me preocupan más los retrocesos y creo que todo mi ensayo es un ensayo muy pesimista sobre el mantener el status quo, ¿no? Y esto sí es peligroso porque yo siento que muchos discursos a nivel de Europa y América del Norte, excepto México, eh, toman el tema LGBTI como parte del discurso político para combatir ideas liberales. Entonces, si bien en la ley aún no se ven cambios significativos, se podría decir, o en estos países que no existe criminalización de ningún tipo de relaciones homosexuales de manera que están consentidas, a mí sí me preocupa mucho la narrativa que se está manejando, la narrativa y cómo, sobre todo contra las personas trans, muy utilizado. De hecho, es un arma muy poderosa también y es algo que debemos prestar atención. Es decir, no han habido cambios positivos. Vivimos en un mundo en guerra, en un mundo en inflación, en un mundo donde las sociedades están con altos niveles de estrés. Entonces, es más fácil incluso, yo siento, atacar a lo diferente, ¿no? Pueden ser los migrantes en algunas partes del mundo y en otras son también las personas LGBT. Entonces, yo sigo insistiendo con esto de no dar nada por sentado, porque, sí, porque siento que el discurso sigue ahí, el discurso, y es ahí donde los valores liberales, y creo que las personas liberales debemos entender que, y creo que Alemania lo está haciendo bien ahora, ¿sabes? Frente a este surgimiento de la ultraderecha en Alemania, mucha gente ha salido a las calles a señalar que no están de acuerdo, ¿sabes? A indicar que esto no se va a repetir, etcétera. Y cuando lo comparas, por ejemplo, al surgimiento de la ultraderecha en Holanda, en Países Bajos,
ahí la ultraderecha ha crecido mucho, pero la gente no protesta, ¿sabes? Entonces yo siento que en Europa, así como está habiendo este cambio, que no sé hacia dónde va a ir todavía, pero que el discurso de personas LGBT sigue estando ahí. Y también no sabemos qué va a pasar cuando hayan elecciones en Estados Unidos. Actualmente hay como, sabes que este año hay elecciones y hay una persona elegida por el presidente de Estados Unidos como para promover la protección de personas por orientación sexual e identidad de género en el mundo. No sé si con una presidencia de Donald Trump esto va a cambiar, ¿no? Y también es interesante porque, y creo que esta es una crítica que le hago a mi ensayo, eh, sobre el tema de la Iglesia Católica. Soy muy crítica con la Iglesia Católica en mi ensayo porque siento que la Iglesia Católica, y bueno, también con razón, ha definido cómo nosotros entendemos la moral y cómo nosotros entendemos a las personas homosexuales o a las personas trans, y desde un punto de vista muy negativo. Sin embargo, he visto un cambio por parte del más alto mando de la Iglesia Católica, que es el Papa, respecto al discurso hacia las personas homosexuales. Esto no significa que ha habido un cambio significativo, pero, ¿sabes? Es un cambio importante, que debemos también reconocer. Y luego me pongo a pensar que muchos de los países donde las personas o las relaciones homosexuales consentidas están criminalizados no son países de mayoría católica. Entonces, nunca hago una crítica en el ensayo, por ejemplo, a otro tipo de religión como la musulmana respecto a estos temas específicos, ¿no? Y yo creo que si estoy criticando a una religión, creo que podría criticar también a las otras respecto a estos temas en particular. Sí. Sí, tienen, para, bueno, para organizarnos un poco. En la primera parte, claro, es muy cierto el tema de esta ultraderecha, el surgimiento de esta ultraderecha en Europa. Y hace poco creo que el Tribunal Constitucional alemán declaró la no financiación a un partido, creo que La Patria, creo que es en la traducción del alemán al español. Bueno, se les frenó la financiación y esto es bueno, es como una contención a un partido de ultraderecha, por así decirlo. Ujú, Y bueno, vemos también en las expresiones de ultraderecha en Estados Unidos cuando los candidatos, ¿no? Del Partido Republicano, para ser específicos, empiezan a hacer estos mensajes de dar la batalla cultural, por así decirlo, y empiezan a cuestionar la identidad de una persona transgénero o transexual, denigrándola, ¿no? A tal punto de que llega a humillarse a esta comunidad de una manera, creo que sin precedentes, ¿no? No brutal, solo es claramente, brutal. Sí, la deshumanización es total, toda la razón. sí, y bueno, también cuando haces la crítica de la Iglesia Católica, es cierto, ¿no? La Iglesia Católica, cierto, ha sido bueno, a lo largo de su historia de una manera muy conservadora, sosteniendo un discurso. Sin embargo, ahora con el actual Papa Francisco, al parecer ha cambiado un poco el panorama, ¿no? Ha estado con un mensaje un poco más abierto. Sin embargo, esta apertura también le ha cobrado como una crítica por parte del lado conservador, ¿no? La iglesia tiene, creo que el lado reformista y el lado conservador, siendo Ujú. el reformista parte del Papa Francisco. ¿Qué implica que la moral pública esté dependiendo? O sea, que nuestra personalidad dependa de la moral pública, de la religión o de la ley. Porque vemos que en el libro pusiste de que, o sea, realmente una ley o la sociedad no va a hacer de que dejemos de amar a la persona que queremos o de estar con la persona que queremos. Entonces, realmente esto es efectivo, es realmente moralmente correcto que se empiece a hacer estas restricciones por parte de, sea la sociedad, en los países donde no se condena la homosexualidad, o ya sea en los países donde sí se condena. ¿Qué tan moralmente reprochable es esto? Mm. A ver, las leyes son siempre el deber ser que establecen los legisladores, ¿no? Es decir, entender que la ley es lo que aspiran del Estado los legisladores. Eso es la ley, ¿no? Luego, por eso, si uno no cumple con la ley, se establecen sanciones para su cumplimiento. Entonces, se castiga el no cumplimiento de la ley. Es indudable que las leyes
moldean la conducta de las personas, ¿no? Por algo tenemos, no sé, derecho penal, está prohibido matar a alguien, ¿no? Es como, es un límite que el Estado ha encontrado para sancionar una conducta que es punible, que como decía John Stuart Mill, que tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no causes perjuicio al otro. Entonces, yo sí pienso que la ley puede ser importante y es importante como para tener un desarrollo, un orden en nuestros estados también, ¿de acuerdo? Sin embargo, también las leyes son utilizadas o las leyes son moldeables a los candidatos de turno si es que solo tomas en cuenta la ley de manera formal, ¿no? Y por eso es que esta triada entre Estado de Derecho, democracia y derechos humanos es tan importante, porque si tú tienes esta triada, siempre hay como un balance. ¿Ok? Es como, no vas a pedir que por ley maten a 10.000 personas, ¿no? Es decir, alguien podría pedirlo porque la mayoría de repente quisiera esto, quisiera que mataran a 10.000 personas, o no sé, quisieran que expulsaran a todos los homosexuales del Perú, algo así. Y tal vez una mayoría quisiera esto, pero eso por supuesto atentaría no solo contra el principio de que las mayorías no pueden hacer lo que quieren sin respetar a las minorías, sino también sobre los derechos humanos de las personas que quisieran expulsar sin un debido proceso, ¿me entiendes? Entonces, en Rusia también existe un Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho, ¿me entiendes? Es una ley que está solamente moldeada de acuerdo a lo que el líder autoritario desea. Y entonces, esto es lo importante de nuestras democracias también, ¿no? Es decir, tenemos que respetar las normas. Las normas son creadas además para establecer ciertas reglas de conducta o de convivencia, pero las normas también pueden ser utilizadas como armas. Y esto es donde la sociedad civil y esto es donde, y es aquí donde los organismos internacionales u otros países es donde podemos formar parte del debate y señalar, ok, esta norma no está bien, ¿no? Porque si te das cuenta, la criminalidad, ya también el Comité de Naciones, las Naciones Unidas han establecido que los países que castigan con pena de muerte o con castigos o de otro tipo las relaciones entre personas del mismo sexo de manera consentida, esto es algo prohibido, ¿no? Esto atenta contra la integridad de las personas, atenta contra su libertad, atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, yo creo que como liberales siempre tenemos que tener presentes que la ley es importante, ¿sí? Pero que no podemos interpretar una ley de manera aislada. Por ejemplo, antes se utilizaba esto y todavía se usa, porque en el Código peruano, Penal peruano existe todavía la disposición sobre tema de moral y buenas costumbres, ¿no? Entonces, muchas veces las fuerzas de seguridad o, no sé, el serenazgo pueden usar esto como para, creo que pasó recientemente que dos mujeres estaban dando un abrazo en la Plaza San Martín o en una plaza recién el mes pasado y un policía vino y les dijo que estaban atentando contra la moral y las buenas costumbres. Entonces, esto sigue pasando y hay personas que utilizan la ley como es una ley ambigua para condenar, no solo condenar moralmente, pero también condenar con el peso que establece, con el jus imperium del Estado, para condenar una expresión de cariño, ¿no? Y es ahí donde creo que vale la pena seguir dando el discurso de que tenemos que exigir respeto basado en el individuo. Y yo creo que esto sigue siendo un principio fundamentalmente liberal, es decir, el respetar lo que la persona decida para sí misma es algo profundamente liberal. En un país como el Perú, que es un país muy conservador, que es un país donde desde pequeños nos enseñan a burlarnos de las personas homosexuales o de asignar determinados roles de género a las mujeres sin dar chance a que puedan decidir qué es lo que quieren hacer. Yo creo que el poder sentarnos, el poder decir que esto no está bien, el poder señalar que las personas merecemos respeto, no importando a qué nos dediquemos o a quién queramos o cuál es nuestra situación económica. Yo creo que en el Perú
todavía nos falta mucho por trabajar, ¿no? Y yo creo que nosotros somos una sociedad en construcción todo el tiempo. Em, Precisamente porque no entendemos que respetar al otro implica respetar las decisiones también. Todo el tiempo estamos husmeando, todo el tiempo estamos queriendo imponer ciertas cosas que nosotros creemos que están bien, no dejando a la persona determinar qué es lo mejor para esta persona y acompañar de una manera responsable como de una forma externa, ¿no? Pero yo creo que hay formas estratégicas de neutralizar un poco a los conservadores cuando quieren arrasar con todo. Y creo que esto vale la pena unirse o seguir en unidad para lograr esto, ¿no? Me preocupa mucho igual, yo sigo pensando que la situación en estos años va a ser muy difícil y que vamos a tener que aguantar un poco y también las explicaciones que damos no van a ser tan buenas porque siempre hemos basado esto en, ¿sabes? Como las promesas de la democracia. Las promesas de la democracia son que nosotros vamos a tener acceso a mejor puesto de trabajo, que nuestros hijos van a estudiar, un futuro prometedor en teoría, ¿no? Pero si la democracia no está ofreciendo esto, es más difícil incluso propugnar o impulsar derechos humanos porque la gente dice, bueno, a mí esto no me genera A ni B, ¿no? No hay ningún incentivo para mí sobre qué son los derechos humanos porque no entendemos que en cualquier momento nos puede pasar a nosotros. Entonces, yo creo que eso también va a ser un reto para el futuro y por eso es que las personas liberales yo creo que tenemos que impulsar temas como este, como el de protección de personas LGBTI frente a violencia de manera abierta, pero también impulsar otros temas que sean relevantes para también los ciudadanos entiendan por qué los derechos humanos son importantes. Es decir, es así, es una posición pragmática, supongo, pero yo creo que no podemos estar desconectados de los temas que le preocupan a la mayoría, así como nos preocupan a nosotros. Por ejemplo, si hay una huelga de agricultores o demás, de repente a mí no me interesa tanto, ¿sabes? Pero entender que esta huelga para alguien es importante, es crucial, ¿sabes? Es una forma también para mí de entender o de simpatizar con lo que está detrás. Y yo creo que eso es un poco lo que nos falta, un poco más de empatía, un poco más de entender que somos muchas personas, somos muchos grupos con intereses diferentes y que en una democracia todavía podemos discutir estas cosas, ¿no? Que no debemos salirnos de este marco de democracia, creo yo, porque cuando nos salimos del marco, ahí sí ya no hay forma de opinar, de debatir, de conversar. Entonces, yo creo que tenemos que entender que la respuesta pasa también por impulsar otros temas a la par de este, ¿no? ¿Cómo has visto el tema de las terapias de conversión? Porque es un tema realmente actual porque atenta, ¿no? Contra la libertad, o sea, el libre desarrollo de la personalidad. Y esto, bueno, no solo pasa en Europa, sino también en Latinoamérica. Terapias o que inclusive creo que por la ONU ha sido declarada como tortura, ¿no? Entonces, ¿tú tienes alguna noción de ello? Allá en Alemania o acá en Perú. Lo que sí vi es que hubo en algún momento un proyecto de Alberto de Belaúnde, me parece, para prohibir el tema de terapias de conversión. Creo que eso ha sido lo último que he sabido sobre el Perú. Me parece que en Puerto Rico han habido también avances para prohibir terapias de conversión, sobre todo a menores de edad. Pero en general, por supuesto, y esto ocurre mucho ligado a la religión sobre todo, ¿no? Y en países profundamente religiosos como los nuestros, ya sea con una mayoría católica o con muchos evangélicos también, yo creo que vale la pena insistir respecto a la dignidad de la persona, ¿no? Una terapia de conversión puede dejarte traumatizado para el resto de tu vida sobre algo que es la orientación sexual, que no es heterosexual, que es algo totalmente natural, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras, yo creo que en nuestro país no están prohibidas y yo creo que sería un punto para impulsar en una agenda posterior. Así que, totalmente de acuerdo, no solo eso, las terapias de conversión atentan
contra el principio, el derecho a la integridad de las personas, no solo física, sino también psicológica, ¿no? Y esto está absolutamente prohibido, es decir, podría incluso ser penalizado bajo el delito de lesiones establecido en el Código Penal. Entonces, no es algo, alguien podría decir, pero entonces sí está penalizado. ¿Sabes? Para que el delito de lesiones se concrete, tiene que haber ciertos elementos, entonces tal vez una afectación a la salud mental podría no calzar en el delito, ¿no? Y entonces penalizar esto sí sería importante, pero también tendríamos que empezar, creo yo, por averiguar más cuántas de estas clínicas existen de terapias de conversión, dónde existen, recoger información primero, ¿no? Como si vamos a ir como, esto es lo que ha pasado con las terapias de conversión, ok, conocemos casos en Tumbes, conocemos casos en Tacna, conocemos casos aquí, y con eso promover un cambio legislativo. Creo que así podemos dar a conocer también a la ciudadanía que esto es absolutamente erróneo, ¿no? Yo no creo que nadie quiera ver a sus hijos sufrir bajo una idea de lo que está bien o está mal de acuerdo a un terapista falso que solamente quiere cambiar lo que forma parte de tu personalidad. Pero sí, entonces sería militancia, y la militancia comprende no solo participar de política de manera activa, pero también es investigar más los casos. Ok, tengamos data, y organizarse también, y entender que no es un tema que debería ser promovida solo por congresistas de Lima Metropolitana, ¿no? Y yo creo que esto es una deuda que tenemos las personas que no somos de Lima Metropolitana, porque en general no es que estos temas vengan de ninguna otra parte del Perú, y sabes que en todo el Perú existen, entonces es como, ¿sabes? Es complejo también. Claro, es un tema súper complejo y frente a este problema de la inclusión de la comunidad LGBT en la sociedad, tú mencionaste que en el ensayo que podía ser un tema de políticas públicas. ¿Podrías comentar acerca de ello? Claro, como sabes, las políticas públicas implican que el Estado primero ponga una determinada prioridad, como le preste atención al tema. Con el tema de violencia específicamente, yo creo que el Estado debería recoger mejores estadísticas sobre qué tipo de violencia ocurre, ¿no? Por ejemplo, existe violencia contra las mujeres, también existe un tipo de violencia contra migrantes, existe un tipo de violencia con motivo de la orientación sexual, existe un tipo de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando nosotros sabemos que existen violencia, ok, entendemos que hay un problema. Entonces, luego tenemos que analizar la causa del problema. ¿Por qué existe violencia contra la mujer? Ok, son muchas las causas, muchas son causas culturales, sociales, económicas. Ok, entonces atacamos las causas y luego proponemos propuestas de solución. Muchas veces la violencia contra las mujeres tiene como causa un tema de la violencia económica. Una mujer no está trabajando fuera de casa, sino que no gana, y no gana un salario fuera de casa, sino está únicamente se dedica a tareas del hogar. Y si esta persona fuera víctima de violencia física, no tendría tantas oportunidades de irse a otro lado si ella lo decidiera. No es tan fácil para esa persona salir del círculo de violencia. ¿Se ve? Entonces, entendiendo esto, de repente incluso algunas mujeres no tienen una cuenta en el banco, una serie de situaciones. El Estado frente a eso tiene que adoptar un tipo de política pública. Lo mismo es con las personas que sufren violencia por ser personas LGBT. Un claro ejemplo, estas dos mujeres que se estaban abrazando y el policía se acerca. Una capacitación, sabemos que la policía hace esto muchas veces, ¿cierto? Lo sabemos, la policía no está siendo capacitada en temas, también ocurre con la xenofobia, entonces capacitar a la policía que esto, por supuesto que no está bien, pero no solo eso, sino indicarle que hacer esto implicaría un tipo de sanción que podría meritar que esta persona no ascienda, eh, eso es explicar el problema. Y si este policía realiza esa conducta, denunciar ante inspectoría de la policía y que esta persona pueda ser sancionada, entender que
esta persona no se la va a llevar gratis por discriminar a dos personas abrazándose, ¿no? Entonces, esto tiene que estar establecido porque el Estado peruano es una serie de normas y regulaciones, establecerse de manera clara e implementar. Entonces, no son solamente las leyes e indicar, ok, esto está prohibido, sino la implementación. Y la implementación parte por cursos de capacitación a los funcionarios públicos, la implementación parte por recoger estadísticas de violencia, la implementación pasa por tal vez incluso a personas que han sufrido mucha violencia por parte de su pareja. Imagínate una pareja de personas homosexuales que uno golpea a la otra persona y también es víctima, no sé, de violencia económica porque no tiene los medios para salir de esa relación. ¿Qué hace si además su familia la rechaza? ¿No? Entonces es como que ¿qué se puede hacer para mejorar para que las personas que sufren violencia puedan salir del círculo de violencia? No solo por parte de individuos, pero también por parte de miembros del Estado, ¿no? Sí, Claro, básicamente. y también recordando de que los agentes policiales son casi los primeros, los principales perpetradores de atentar contra estas minorías sexuales por acción, o sea, agrediéndoles con violencia o por omisión, no tomándoles las denuncias, no respectivamente. Y claro, también es importante de identificar el tipo de violencia, ayuda a ver, o sea, cuán vulnerable es la persona, ¿no? Existe a veces doble vulneración, ¿no? Es una mujer migrante, entonces, o una mujer lesbiana. Migrante, o sea, existen condiciones de vulneración que son claramente evidentes y afectan mucho más a aquella persona porque inclusive el problema sería el ir a denunciar dicha condición el agente policial con el prejuicio de que es una persona homosexual y también de que es migrante. Entonces es una doble vulneración y esto es mucho más dañoso, ¿no? Dañino para la persona. O sea, Entonces, yo no diría que es más, yo no creo, o sea, sí, hay condiciones de vulnerabilidad como ser mujer, migrante, entre otras cuestiones que pueden afectarte mucho más porque puedes estar en una situación de vulnerabilidad. Pero yo creo que el policía, lo que debería hacer, o la policía, es tratar a todos por igual, ¿sabes? Recogerle la denuncia y tratar al hijo de cualquier persona con una persona migrante de la misma manera. En eso se basan nuestras leyes, en la igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, si la policía, que tiene mucho por reformar, tampoco no es toda la policía, pero es mucho de la policía, eh, tiene que entender que si no empieza a tratar a los peruanos y a las peruanas de manera igual ante la ley, por supuesto que eso me va a generar indignación. Y no solo eso, sino que me va a poner en una situación de casi abandono, ¿sabes? Y eso no es justo y genera que las personas no confíen en sus autoridades. La sociedad peruana es una sociedad que vive y se suma en la desconfianza. Y nosotros, ¿cómo queremos avanzar como país si vivimos desconfiando de todo? Entonces, yo creo que eso parte también por empezar a hacer lo que nuestras normas dicen y también a comportarnos de manera, mucho del valor, ¿no? Mucho de tratar al otro con respeto. Yo creo que si nosotros empezamos a ver a la otra persona con respeto, así la otra persona piense totalmente diferente a mí, pero yo entiendo que la otra persona es una persona igual que yo, con los mismos derechos y deberes, y esa persona ha sido víctima de una vulneración, ¿qué estoy esperando? Es decir, ¿cómo así no recogerle la denuncia, ¿no? O recogerla mal, o hacerle esperar 5 horas, o no poder darle una copia, ¿sabes? Este tipo de situaciones que a las personas las cansan y les terminan generando como, a la policía no voy más, policía corrupta, etcétera, ¿no? Eh, entonces, sí, eso pasa también porque el Estado haga su trabajo, ¿no? Como que el Estado es un Estado que no está funcionando en el país y eso tiene que empezar a cambiar. Y por supuesto que eso tiene que empezar a cambiar también, sobre todo por parte de los funcionarios o servidores que directamente atienden ciudadanos, ¿no? Así que sí, sí, estimado. Pero sí, los temas de violencia requieren, por supuesto, mucho trabajo por parte de todos, pero hay ciertas personas que pueden generar mayores cambios. Y yo también pienso que a nivel descentralizado deberíamos
o sea, siempre hay un centralismo en el Perú que a mí no me gusta y creo que a mucha gente no le gusta, pero también es cuestión de ver cómo ponemos también nuestras demandas en agenda, ¿no? Y creo que combatir el centralismo y poner nuestras demandas en agenda es algo que toma tiempo, pero que es algo que podemos hacer. Además, yo siempre pienso que en regiones somos súper chancones en cierta forma, no sé por qué tengo esta sensación. Entonces, yo creo que perfectamente podríamos hacer valer nuestros derechos de una forma, ¿sabes? Como más efectiva. Sí. Ok. Claro. Ujú. Sí, bueno, ahora muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista, ha sido muy productiva para todos y espero que les guste a los oyentes que nos estén escuchando ahora y en diferido, ¿no? Bueno, gracias Aura por acompañarnos y terminamos esta segunda entrevista del libro Libertad y Prejuicios por su tercer aniversario. Ok, muchas gracias Guido y solo recordar que no debemos dar nada por sentado y que vivimos en tiempos donde muchas cuestiones están cambiando, así que más que nunca ser muy claros respecto a cuáles son nuestras prioridades de respeto hacia las personas, ¿no? Y cómo todo tipo de violencia debe ser condenada y la violencia contra personas LGBTI existe en el Perú y es un tipo de violencia que se debe reconocer como tal, porque así es como la combatimos de manera más efectiva. Es eso nada más. Muchas gracias Guido y saludos al IPL.